Sí, 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 yo sé. Por la culpa de José Raúl Mulino y su gobierno de pacotilla, tengo que darle la razón a Martín Torrijos Espino. Yo no me veía, yo no me imaginaba en mi vida teniendo que darle la razón a Martín Torrijos, muñeco que pasea, dominicano, que tiene negocio en Dominicana y que solo llega a Panamá de Dominicana cada 5 años para tirarse de candidato a presidente para revolver la política en Panamá y pescar en Río Revuelto, por ahí mismo. Dietilenglicol, caso Semis y muchos otros escándalos de corrupción en su gobierno, aparte de que en su gobierno se aprobó el tema de la minería, se dieron concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por culpa de Mulino, hoy le tengo que dar la razón a Martín Torrijos Espino. ¿Que no sabe de qué te estoy hablando? Escucha esta ponchera. Independientemente si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Ya sabíamos que ni Martinelli era Mulino, ni Mulino era Martinelli, ni que aparecería el Chenchen. Esto les sirvió para ganar, pero créanme, no para gobernar. La realidad es que llegaron al poder y desde allí le están garantizando impunidad a muchos que se robaron el dinero de los panameños. Y de allí se desprende lo que vemos a diario: improvisación, incoherencia, imposición y una creciente decepción. Presidente Mulino, le repito lo que me dicen a diario muchos panameños: usted está a tiempo de corregir el rumbo. Este país merece vivir con dignidad, estabilidad y en armonía. Las familias panameñas aún esperan que se les resuelvan los problemas que viven a diario. Este país merece instituciones fuertes, decisiones transparentes y que nos hablen con la verdad. Hay que recuperar la confianza. Increíble. Hay que unirnos para hacerle frente a un panorama extremadamente difícil que tenemos por delante. La falta de empleo, la falta de atención médica, educación, la mina y la relación con los Estados Unidos. Por Dios, claro que sí. Esto nos exige actuar con responsabilidad, determinación y con mucha comprensión entre nosotros mismos. Solo así seremos capaces de seguir hacia adelante. Independientemente si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Totalmente de acuerdo, maldita sea. Increíble que tengo que darle la razón a Martín Torrijos. No lo puedo creer. Es que Panamá no depende si se va o no se va Martinelli. Eso es verdad. Estamos a las puertas de una nueva huelga, paro, con posibilidad de indefinido. Y Mulino sigue jugando al emperador. Entonces, bien dicho lo que dice Martín, un poco de irónico también, ya que Martín qué moral tiene, ya que cuando él fue presidente, bastantes escándalos de corrupción que hubieron. Si no, pregúntele a Ana Matilde Gómez, entre otras tantas cosas. Y bueno, es que lo que dice no es mentira. Me parece un poco irónico porque realmente también, como dice Juan Carlos Navarro en un post que publicó recientemente, vamos a verlo por aquí. Aquí tenemos el post. Supuestamente Juan Carlos, el Bim Bim, le responde. Vamos a ver a Juan Carlos, aquí está. Juan Carlos Navarro le responde así. Le manda un... Ah, no, aquí no está. Aquí que sale un pajarraco ahí volando. Hermoso pájaro, hermoso pájaro, hermoso pájaro. Vamos a ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué le responden? ¿Por dónde anda eso? Se me ha perdido. ¿Qué? Aquí. Porque lo te... Ah, aquí está. Ah, no, el Reino Unido. No, sí. Ajá. A ver. Esto sí. Esta es verdad. Independientemente si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Y la respuesta de Juan Carlos Navarro es: ahora sí lo he visto todo. El dominicano, mira cómo comienza,
Martín se olvidó que apoyó a Nito Cortizo y a Gaby Carrizo. Nombró a decenas de personas y familiares de él en el gobierno pasado. Y fue él gran corresponsable directo del desastre que heredamos nosotros. Antes de hacerse el valiente y el bravucón, este cobarde traidor debería pedir perdón por la traición a su papá, a su apellido y al partido de Omar, y tener la humildad para entender el resultado del 2024. Fuerte Juan Carlos Navarro, esta es una peleota. Y después viene Juan Carlos Orillac, ministro de la presidencia, y dice: me parece un descaro el mensaje del señor Martín Torrijos. No lo escuché referirse al gobierno PRD, quien casi acaba con el país, al que perteneció y del cual formó parte hasta que quiso volver a correr como presidente y se salió por conveniencia. Muchos escándalos rodearon a su gestión como presidente de 2004-2009. Semis, Odebrecht, dietilenglicol. Solo puedo ver aquí en este mensaje a un oportunista político que se mantuvo 15 años en el anonimato y que en las miras de ganar notoriedad política ataca al presidente Mulino, quien con valentía y responsabilidad le ha tocado dirigir un país en circunstancias muy difíciles y atender lo que los otros no tuvieron el valor, yo le agrego huevos, siendo cónsono con su discurso en campaña y transparente en su gestión. Totalmente cierto también lo que dice Juan Carlos Orillac, pero no deja de ser un lambón de Mulino por lo que acaba de decir. Un cepillón que se copia de mis pregones cuando dice caso Semis, Odebrecht y dietilenglicol. Pero la de Juan Carlos es peor porque dice que le falta el respeto al apellido de su papá. Fuerte. Entonces Juan Carlos Navarro, que sí, bastante agresivo cuando habla, mira lo que dice acá. Independientemente si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Claro que no, totalmente de acuerdo. Tendría que haber un presidente con la capacidad de gobernar, un estadista, pero hace rato no tenemos un estadista. Que ni Martinelli era Mulino, ni Mulino era Martinelli, ni que aparecería el Chenchen. Bueno, yo sí tenía esperanza de que apareciera el Chenchen, pero no está apareciendo. Esto les sirvió para ganar, pero créanme, no para gobernar. La realidad es que llegaron al poder y desde allí le están garantizando impunidad a muchos que se robaron el dinero de los panameños. Como tus amigos, como también tus copartidarios. Pero es que cuando señala Martín, también le están apuntando 3 dedos a él. O sea, es que esto es lo que da risa, porque aquí ninguno se salva. Aquí todos van para el hueco. Todos se merecen ir para la chirola. Todos, sin excepción. Hasta mándenme a mí también, mándenme. Y de allí se desprende lo que vemos a diario. Improvisación, incoherencia, imposición y una creciente decepción. Presidente Mulino, le repito lo que me dicen a diario muchos panameños. Usted está a tiempo de corregir el rumbo. No, yo creo que no. Este país merece vivir con dignidad, estabilidad y en armonía. Las familias panameñas aún esperan que se les resuelvan los problemas que viven a diario. Martín Torrijos no ha perdido esa forma de ser de demagogo, de politiquería, de campaña política. Es todo un político. Este hombre sí que estudió bastante la política. Es un verdadero enamorador. Cómo agarra el pueblo y lo enreda y la gente se come ese cuento. Este país merece instituciones fuertes, decisiones transparentes y que nos hablen con la verdad. Hay que recuperar la confianza. Hay que unirnos para hacerle frente a un panorama extremadamente difícil que tenemos por delante. La falta de todo, el tema con el canal, Donald Trump que está recho y un montón de cosas más que están pasando aquí y que estamos aprobando leyes de los carritos, de los scooters, del día del gamer, no, es que no entiendo. Wow, pero al final del día le tengo que dar la razón a Martín Torrijos, balance positivo en lo que dijo. Sí, qué rabia, me siento impotente tener que darle la razón a Martín Torrijos, pero se la tengo que dar. Tiene razón, maldita sea. ¿Qué vamos a hacer?
Revocatoria de mandato. La gente quiere preguntarle a Mulino mañana en la mañanera. ¿Tú crees que es mentira? La gente le quiere preguntar. Pregúntale a Mulino. 1228 comentarios. Y le están preguntando. Mira aquí qué dice. Queridos panameños, sus inquietudes y comentarios son claves para seguir construyendo un mejor Panamá. Déjenlas en los comentarios y como cada jueves estaré respondiendo en nuestra conferencia. Mira esta. Panamá necesita una segunda vuelta a partir de las elecciones de 2029. Papá, yo digo que desde ya. Pringuintini y Milini, ¿para qué? ¿Para que se moleste con las preguntas y no termine respondiendo ninguna? ¿Cuándo va a renunciar? 70 me gustas. ¿Cuándo van a empezar a investigar a Nito y su combo, Gaby, Benicio y Raúl Pineda? Hay un montón de comentarios que tienen todo que ver con el... dice, ¿cuándo se larga del puesto que le queda demasiado grande? ¿Cómo se siente ser un Judas 2025? Yo no sé si él va a responder estas preguntas, Mulino, pero es que de verdad que la gente está bien cabreada, mi brother. You know, pra.